La Universidad del Sabes, en compromiso con la sociedad guanajuatense y en particular con su comunidad universitaria, lanza la Jornada de Salud Integral Virtual, la cual tiene como objetivo comunicar la importancia del cuidado de nuestra salud. En esta ocasión, y ante el distanciamiento social, se abordarán temas relacionados a salud mental, estrés, trabajo a distancia, activación física, alimentación, consejos y buenas prácticas, buscando te sirvan para este tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás, permitiéndote crear un espacio más agradable en casa. Quédate en casa, por favor. Prevenir está en cada uno de nosotros. Somos Sabes. Somos Universidad Sabes. Sabes en casa. Jornada de Salud Integral Sabes. Buen día a todos, mi nombre es Alejandra Delgado, psicopedagoga de la Universidad del Sabes Centro Irapuato. Quiero agradecer su presencia en esta jornada de salud integral con una modalidad virtual. También quiero decirles que aprovechando los beneficios que las plataformas virtuales nos ofrecen, tuvimos la posibilidad de abrir la invitación a la jornada para que alumnos de los 13 diferentes planteles universitarios estuvieran presentes el día de hoy con nosotros, así que también les agradezco que estén aquí. Hay que aprovechar la información que los especialistas tienen para compartirnos y bueno, para no quitar más el tiempo y poder dar inicio con el tema, daré un par de indicaciones. Primero, les solicito llenar el formulario de asistencia que va a aparecer en el área de preguntas y respuestas. Esta área de preguntas y respuestas se encuentra a la derecha de su pantalla. También ahí van a poder utilizarlo para poner las dudas que tengan durante la sesión del día de hoy y al final de la sesión se va a dar la respuesta a estas dudas. En caso de que tengamos muchas preguntas, se van a seleccionar solamente algunas y ustedes van a tener la posibilidad de darle like a esas preguntas. Las preguntas que tengan mayor número de likes durante la conferencia serán las que se contesten al final. Ahora sí, es momento de presentarles a la licenciada en nutrición Marta Guadalupe Montoya, nutrióloga del Centro de Salud Las Misiones de la ciudad de Irapuato, quien el día de hoy tiene para nosotros el tema alimentos y sentimientos, ¿hay relación? Licenciada, buenos días, el micrófono y la cámara son todos suyos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a esperar a que nos activen la presentación, las diapositivas, y vamos a iniciar con el tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de alimentos y sentimientos. Vamos a hablar un poquito acerca de la relación que existe entre los alimentos, los sentimientos, nuestras emociones, y cómo lo estamos viviendo día a día. Bueno, ahorita estamos en esta contingencia de salud, donde, bueno, la indicación a nivel nacional ha sido permanecer en casa, estar en cuarentena, resguardados en casita, pues obviamente yo creo que todos hemos pasado por esta pues ansiedad de decir, bueno, se me antoja cierta cosa, tengo ganas de algo, de otra cosa. Entonces, hemos optado por elegir alimentos no muy saludables y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de esto, de qué relación tienen con las emociones que estamos viviendo con día a día y pues la alimentación que hemos estado tomando. Y que obviamente esto pues interfiere o tiene que ver mucho con lo que anteriormente ya manejamos, es decir, la alimentación o los hábitos de alimentación que teníamos normalmente con lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a iniciar, no sé, Ernesto, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, obviamente vamos a iniciar haciendo la definición de qué es una emoción. Según la Real Academia Española, pues la emoción está definida como una alteración del ánimo intensa o pasajera. Esto creo que todos sabemos, todos hemos vivido por diferentes emociones. Las emociones pueden ser agradables o bien penosas. Bueno, ciertas emociones pues van acompañadas con la conmoción somática.
¿A qué se refiere la conmoción somática? Yo creo que todos hemos vivido como esta parte del enamoramiento, ¿no? Donde conoces a una persona, te llama la atención, te agrada físicamente, te agrada su forma de ser y de inmediatamente, ¿no? Lo definimos como siento mariposas en el estómago. A eso se refiere conmoción somática, que tú refieres ese sentimiento con algún movimiento o alguna expresión de tu cuerpo. Y de inmediato pues viene la sonrisa. La sonrisa también sería una conmoción somática positiva en este caso. Te agrada lo que estás viendo y entonces inmediatamente tu cara sonríe. Pasamos a la siguiente, por favor, Ernesto. Ok, las emociones pues tienen dos vertientes, como les comentaba, pueden ser positivas o negativas. En este caso las positivas pues ya las conocemos, puede ser el amor o la alegría y a su vez estas pues las expresamos de diferentes maneras. Puede ser como el amor como un compromiso, el cariño que nosotros expresamos a nuestros seres queridos, pero también existe la parte de encaprichamiento. Esto como que yo le pondría entre comillas, no sé si el encaprichamiento podría ser como tan positivo como lo están colocando en esta presentación. La alegría, que es otra parte de emoción positiva, nosotros la expresamos como una dicha, un orgullo o una satisfacción, que puede ser pues obviamente satisfacción personal o bien una satisfacción con algún miembro de tu familia, algún conocido, amigo. Y bueno, también tenemos esa parte de las emociones negativas que pues obviamente son las que menos se recomienda tener porque pues tenemos como consecuencias en nuestra salud y que son la ira, la tristeza y el miedo. La ira y la tristeza y el miedo, que son nuestras emociones negativas, nosotros las expresamos como celos, hostilidad, enfado, desprecio hacia ciertas situaciones. La tristeza la expresamos nosotros como agonía. Estábamos hablando un poquito acerca de lo que son las expresiones de tristeza. Nosotros lo externamos como agonía, culpa, dolor o soledad. Y bueno, por último, el miedo, que nosotros lo expresamos como alguna preocupación u horror. Vamos a pasar a la siguiente, porque estamos hablando de esto. Estamos hablando para enfocarnos un poquito acerca de las emociones que podemos llegar a tener nosotros en el día a día. ¿Me podrías pasar la siguiente diapositiva, Ernesto? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo funcionan las emociones con respecto a la alimentación en nuestro cuerpo. ¿Qué reacción tiene tu cuerpo cuando te afrontas a una emoción, ya sea positiva o negativa? Las emociones negativas, hay muchísimos estudios relacionados con esto. Si ustedes se meten a un buscador, el que de su preferencia, y teclean alimentos con sentimientos o en este caso emociones, les van a aparecer un sinfín de información. Solo hay que tener cuidado. Hay muchísimos estudios que sí están avalados en los que nos habla como pues y conclusión de que las emociones negativas siempre tienen en nuestro cuerpo un efecto o una reacción de amenaza. Es decir, nuestro cuerpo funciona como reconoce una emoción negativa como una amenaza. Y la función del cuerpo en cuanto tú sientes una amenaza es aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué sucede esto? En el momento en el que tú te sientes amenazado, ya sea porque, no sé, hay alguna persona cerca de ti que no te da confianza, hay cualquier situación que te dé miedo, tu cuerpo de inmediato empieza a tener un aumento de glucosa internamente, esto con el fin de que tú tengas la suficiente energía para reaccionar en caso de que necesites correr, saltar, agacharte, cualquiera que sea la reacción. Entonces, cuando tú tienes una emoción negativa, vamos a decir, no sé, que estemos tristes, estemos angustiados o con soledad en nuestra casa. Entonces, tú vas a sentir en tu cuerpo esa amenaza y por lo tanto la función de tu cuerpo va a aumentar la glucosa en la sangre y por tanto, nuestros estudios que se hicieron, pues bueno, con ratones de laboratorio y también el estudio directamente con personas, se demostró o se llegó a la conclusión de que hay una supresión del apetito. Es decir, esto es como
muy contrarrestante con lo que realmente hacemos, ya que si te fijas, nosotros o vemos en las telenovelas, en las películas, que la chica está triste porque la ha abandonado, ha abandonado su novio o tiene una situación negativa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que la chica pues vaya a agarrar el helado típico o bueno, entonces retomamos. Y vamos en que, bueno, te sientes como lo de las películas, les comentaba. La chica, pues normalmente, pues consume helado, pastel o algo, siempre en relación dulce, ¿cierto? Y además es en cantidad desmedida. Lejos de esto, nuestros estudios o las investigaciones hablan de que el apetito se suprime, es decir, disminuye, no hay apetito, lejos de lo que nosotros creemos, que si estamos tristes o hay una situación negativa, pues entonces nos da apetito. Realmente nuestro cuerpo funciona completamente diferente, es al contrario, hay un aumento de glucosa en reacción de defensa de tu cuerpo y se supone que disminuye el apetito. Pero pues también se ha llegado a la conclusión que comer en respuesta a las emociones no es un mecanismo tal cual fisiológico, sino más bien es una conducta aprendida. Típico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy simple. La mamá va al súper o va a una reunión con sus amigas y resulta que tiene a su lado a un niño de 3 años, ¿no? Que sabemos que los niños a los 3 años son una bomba, son súper hiperactivos, están saltando, gritando, llamando la atención. Y entonces la mamá saca inmediatamente de su bolsa una paletita de dulce o el dulcito que le dieron, ¿no? En la fiesta anterior y se lo entrega al niño. Y entonces el niño psicológicamente relaciona la emoción que está teniendo de que está frustrado porque no se le toma en cuenta, porque no están tomando o no es el centro de atención en ese momento de su mamá. Hay frustración en el niño, enojo, tristeza, y la mamá lo recompensa. Es como el estímulo-respuesta. En ese momento la mamá le da un dulce y entonces el niño relaciona que cada vez que él se sienta frustrado, triste o conmocionado, pues ¿qué va a suceder? Ay, un dulce me va a ayudar a sentirme mejor, ¿no? Pero es la asociación que nosotros aprendemos, por eso dice aquí, es una conducta aprendida de la sociedad, porque es lo que a ti te recuerda que tu mamá hacía cuando tú eras pequeño, te daba un dulce, una paleta, un chocolatito de su bolsa y entonces tú te sentías tranquilo, entonces te sentías tomado en cuenta y por lo tanto, pues había esa relación. Y así vas creciendo, vas teniendo ya ese aprendizaje aprendido y por lo tanto, cuando eres adulto, pues crees que cada vez que te sientas triste, pues vamos a correr a la nevera por un helado o por una rebanada de pastel o por las frituras de la esquina, cualquier relación. Esto es lo que aprendimos nosotros desde pequeños, pero realmente no lo hacemos de manera consciente. ¿Podemos pasar a la siguiente, Ernesto, por favor? Bueno, debo de explicar también que existen dos tipos de apetito. El apetito como hambre física y la hambre emocional, que son completamente diferentes y ahorita vamos a definir un poquito acerca de cuál es la diferencia entre un hambre física y un hambre emocional. El hambre física, pues se sitúa en nuestro estómago, esa sensación que sentimos y que no es voluntaria. No podemos decir, quiero tener una sensación de apetito y entonces va a gruñir mi estómago, vamos a tener ese sonido que nosotros decimos gruñir, pero realmente es la peristalsis que está haciendo tu estómago y tu intestino. Vuelvo a repetir, el hambre física se da entonces con esos ruidos intestinales y pues se sitúa tal cual en el estómago, es involuntario y aparece de forma gradual, es decir, no es como repentino, de ahorita en un segundo ya, siento hambre, no, va de manera gradual y después de varias horas sin comer, es decir, que haya pasado algún tiempo de ayuno. Pues tras la ingesta, obviamente, de algún alimento, desaparece por completo la sensación
y pues entonces se tiene una sensación de plenitud o satisfacción y por supuesto, no genera ningún sentimiento negativo de culpa, por ejemplo. En cambio, el hambre emocional que tenemos en la siguiente diapositiva está hablando acerca de que el hambre emocional se sitúa más bien en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque es más bien un hambre mental, por así decirlo. Lo vamos a decir entre comillas, porque no existe el hambre mental, pero lo relacionamos que se sitúa más bien en la cabeza porque precisamente es una situación que nosotros mismos generamos y surge en cualquier momento, de manera repentina. No te avisa, no hay sensación previa a que des pues apetito. Existe preferencia por determinados tipos de comida, es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo te dijera, y yo creo que todo nos ha pasado, dices, tengo hambre, pero se me antoja una milanesa con papas a la francesa y queso. Obviamente esto no es apetito físico, porque ya te estás dando el lujo de que tienes hambre, pero de cierto alimento. No estás dando la oportunidad de simplemente tengo apetito y ahora sí que como decimos, ¿no? Lo que me den es bueno, sino que te vuelves más selectivo y empiezas a decir, sí tengo hambre, pero solo si es esto. No estás como dando una oportunidad de que, bueno, lo que haya, lo que encontremos, una ensaladita o lo que te prepare mamá, es suficiente. No, tú quieres ser selectivo y tienes hambre, pero de algo en específico. Y por supuesto que la ciencia dice que eso pues no es real, no existe. No podemos tener hambre o apetito de cierta cosa, o no podemos tener sed de agua natural y sed de coca, por ejemplo. La sensación de hambre persiste a pesar de que tú ingeriste ese alimento que se te antojaba en ese momento y se te dio el cumplimiento de ese antojo. Y pues después viene el sentimiento de culpa o de vergüenza por comer en exceso, ¿no? Sobre todo, bueno, esto se presenta, más adelante vamos a ver, que se presenta más en nosotros las mujeres, la vanidad, ¿no? Tú empiezas y dices, tengo ganas de una hamburguesa así doble, con sus papas a la francesa, un refresco Jumbo y de botana una galletita con chocolate. Y entonces te lo comes deliciosamente y después dices, ay, como que no sé, no quedé satisfecha, me hace falta algo. Y entonces recurrimos al postre, ¿no? Y sobre todo cosas dulces. Y después, ¿qué pasa? Termino de comerme esto y comenzamos con ese sentimiento de culpa. Comí demasiado y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, si bien nos va, pensamos en de cuánto ejercicio tengo que realizar, que tampoco es muy positivo estar pensando en qué tanto ejercicio tienes que realizar en base a lo que comiste. Creo que lo más saludable o lo más sano que vamos a ver al final pues es comer algo equilibrado que no te lleve a este sentimiento de culpa. Y bueno, aquí abajo les he puesto una imagen bastante ilustrativa que nos habla acerca de las diferencias entre el hambre física y emocional. Es como un resumen súper padre que encontré en la red sobre ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo identifico si mi hambre es física o si mi hambre es emocional? Obviamente el hambre física, como les dije, es gradual, a diferencia de la emocional que es repentina. El hambre física, obviamente, como les comenté también, acepta cualquier tipo de comida. No estamos de manera selectiva con cierto o con muy específicos tipos de comida. El hambre física se siente en el estómago, el hambre emocional la siento del cuello hacia arriba, ¿no? Es como de, tengo ganas como de algo, pero no sé qué. Es como esa expresión que se hace cotidianamente. El hambre física es paciente y el hambre emocional es urgente. Es como, si no lo como en este momento, no estoy a gusto, no me siento bien. El hambre física, aquí dice, ocurre a causa de una necesidad física. Es una necesidad fisiológica realmente la alimentación. Y en cambio, el hambre emocional, pues está ligada más bien a una alteración emocional. Hoy me siento triste, hoy me siento como preocupado, ansioso y ni siquiera sé por qué. Entonces aquí estamos hablando más bien de un hambre emocional.
El hambre física se relaciona más bien con la elección de alimentos pues bien pensados, una alimentación saludable, pues, en la que tú te preparas con tiempo para tener los ingredientes necesarios para tener una alimentación completa, que ya sabemos que debemos de basarnos en el plato del bien comer, que sabemos que un alimento saludable o un alimento completo debe incluir de los 3 grupos de alimentos: frutas y verduras, los cereales, que pueden ser desde tortillas, pastas, o bien puede incluir ahí también un tubérculo como la papa, y pues también debe incluir el grupo de los productos de origen animal o leguminosas, que sabemos, o bueno, esto es como otro tema diferente, pero es como muy básico, lo vamos a explicar. Obviamente, si estamos hablando de una alimentación saludable, también debe incluir este tipo de alimentos que son ricos en proteínas, entre los cuales, pues como bien les dije, tenemos las leguminosas, frijol, soya, lenteja, habas, garbanzos, o pueden ser las proteínas de origen animal, que en este caso podríamos tener el huevo, el queso, derivados de la leche en general, la leche propia, y pues todos los cárnicos, ¿no? De cualquier tipo de carne, pescado, pollo, res, cualquier tipo de carne. Y bien, aquí también nos menciona que acerca del hambre física, dejas de comer y entonces tienes una síntoma o esa saciedad en tu estómago. Sin embargo, la emocional se sigue comiendo aún cuando ya se siente uno saciado. Es típico, ¿no? Vas a una fiesta, por ejemplo, y entonces llegas a la fiesta y ¿qué sucede, no? Te dan el mole delicioso con su pollito, su arroz, y tú te sientes feliz en ese momento, y entonces dices, sí, quiero otro plato, ¿no? Y llega la comadre y te invita, te dice, otro platito, y tú, pues sí, que además es gratis, ¿no? Y entonces, pues optamos por un segundo plato de mole, y realmente no le diste tiempo a tu cuerpo a que hubiera como esa saciedad, que hubiera ese envío de la señal a tu cerebro de que te sintieras ya con una saciedad suficiente y por lo tanto dejes de comer. Un segundo plato no es necesario, lo estás haciendo por hambre emocional, porque en ese momento te sientes muy feliz, porque tal vez te tocó en la mesa con un familiar que hacía mucho tiempo no veías, o que simplemente te llevas muy bien con él y el tema de conversación es muy bueno en ese momento. Entonces, estás como perdiendo como esa unión entre tu hambre y tu saciedad. Y por último, en esta tabla nos menciona que en el hambre física no hay culpabilidad, lo que les mencionaba hace rato. O sea, comes, te sientes satisfecho y entonces dices, ok, terminé, y además estoy seguro de que es una alimentación saludable. Y por último, pues existe un sentimiento de culpabilidad al terminar de comer con el hambre emocional. Es decir, no sabemos si esa hambre, más bien sabemos que esa hambre es emocional, cuando al final dices, oh Dios, ya no puedo respirar, me duele mi estómago, estoy súper llena y creo que tengo que pararme hasta caminar para que comience a hacerse digestión, decimos, ¿no? Como entre comillas. ¿Me pudieras pasar a la siguiente, por favor, Ernesto? Enseguida vamos a hablar acerca de cuáles son los factores determinantes para que nosotros pues recurramos como mucho a este apetito emocional, por así decirlo. Se dice, o los estudios hablan, de que hay mayor incidencia en las mujeres, es decir, sí estamos predispuestas más las mujeres que los hombres. Además, también se ha demostrado que las personas que padecen algún grado de sobrepeso u obesidad tienen mayor predisposición a recurrir a ese tipo de apetito. ¿Por qué? Yo creo que esto lo relaciono más con una situación también muy bien de emoción, de cómo te sientes físicamente, de si te aceptas o no. Yo estoy pasada de peso y entonces digo, no me acepto, no me gusta mi cuerpo, me siento ansiosa, me siento deprimida y por lo tanto recurro como más. Es un círculo vicioso. Estoy pasada de peso, me deprimo, voy a esta sensación de tengo ganas o tengo antojo de algo que me gusta mucho, lo como en exceso, viene mi sentimiento de culpa,
pero además ese sentimiento de culpa me hace sentir más triste y por lo tanto no encuentro como esa opción para cambiar mis hábitos de alimentación. La otra, o el otro factor que afecta, también dice aquí, insatisfacción y o preocupación por el peso corporal o la imagen corporal, que es un poquito acerca de lo que les hablaba exactamente, pero pues bueno, esto se refiere también como al otro lado, ¿no? El contraste. En la persona que tiene muy bajo peso, sabemos que, bueno, que existen diferentes trastornos de la alimentación relacionados con el bajo peso, y bueno, en este caso, pues las chicas que lo padecen o los chicos, no están satisfechos realmente con su cuerpo, como al igual pasa con una persona con sobrepeso. No están satisfechos y por lo tanto viene ese sentimiento de culpa, soledad, angustia, y a veces se recurre, claro que en las personas de bajo peso ocurre lo contrario, ¿no? Caen más en su enfermedad de dejar de consumir alimentos y por lo tanto pues pierden más peso. Lejos de ayudarles, les perjudica. La historia de la dieta. ¿Por qué la historia de la dieta? Lo que les mencionaba. Si yo, por ejemplo, vivía en una comunidad con mis abuelos y la abuela preparaba en casa alimentos súper ricos, fritos en manteca, con esa condimentación que hacemos todos los mexicanos, bastante rica, y entonces tú ahora te sientes en soledad porque ya vives lejos de la abuelita o peor aún, la abuelita ya falleció. ¿Qué sucede? Pues existe ese como emoción de tristeza, de relacionar como esa comida grasosita con tu abuelita que querías tanto, y entonces pues bueno, tu historial de dieta dice que tú estabas acostumbrado que comer chilaquiles todos los días con huevito y con hasta 3 piezas de huevo era algo rico, era un momento de convivencia familiar y entonces tú lo asocias con que es algo positivo y que es algo normal consumirlo, por ejemplo, todos los domingos. Igual, lo que es el estrés. Actualmente, yo creo que todos vivimos bajo estrés. La forma de vida que tenemos en la actualidad es una constante ida y venida de estrés y pues se relaciona también con el desarrollo de la depresión. Cada vez tenemos más personas deprimidas, más chicos y chicas con síntomas depresivos. Y obviamente el hecho de que tú no te sientas bien emocionalmente puedes ponerte con mayor predisposición a antojitos que no satisfacen tanto tus necesidades fisiológicas, tu requerimiento energético y tu requerimiento de nutrientes, sino que va más allá, va más para satisfacer o para llenar ese hueco vacío que sientes en el estómago. Recuerdan que les comentaba que el hambre emocional es somática también y que obviamente tú sientes como ese vacío en tu estómago, necesitas comer algo, o así lo asociamos con necesitar comer algo. Y por último, el sueño. Resulta que el sueño pues es una parte súper importante de la salud que a veces se nos olvida. Y pues ahora más, ¿no? O sea, llegas, dices, estoy cansadísimo del día, voy a llegar a mi cama y voy a terminar muerto, ¿no? No literalmente, pero voy a llegar a mi cama, la voy a tocar y a dormir. Pero ¿qué sucede, no? Llegas a la cama, entonces prendes tu teléfono, tu móvil, y pues se nos aparece el icono de la red social. Y entonces abres Facebook y comienzas a ver el Facebook, y cuando te das cuenta de la hora, ya son las 2, 3 de la mañana y no te has dormido. Entonces, cada vez tenemos un ciclo del sueño más alterado, dormimos menos. Se supone que, bueno, que dependiendo de nuestra edad, es el tiempo que deberíamos estar durmiendo. Si tú duermes menos de ese tiempo, dependiendo de la edad, para los adultos entre 5 y 6 horas al día continuas son suficientes. Para un adolescente o joven, como la edad en la que ustedes están, estaríamos hablando de que alrededor de un promedio de 9 horas, 10 horas continuas debería de ser lo ideal. Sin embargo, estoy segura que si preguntamos a cada uno de ustedes cuánto duermes al día y lo analizamos, pues todos estamos durmiendo muy poco. Entonces, eso hace que tu cuerpo fisiológicamente también tenga cierta alteración, y no nada más emocional, sino incluso pues una alteración física, emocional, y por lo tanto hay una alteración fisiológica del funcionamiento incluso de tu corazón. Cambia mucho si tú duermes bien o no duermes bien. Y pues ahorita, ¿no? En la cuarentena se está prestando mucho a esto, de que te la pases dormido, o que bien en el día duermas mucho y que por la noche
pues te duermes a las 2, 3 de la mañana. Creo que eso tampoco tiene chiste. Para eso nosotros somos humanos, somos diurnos, que significa que pues durante el día estamos despiertos y en actividad, y ya por la noche pues vamos a tener que tener un periodo de ayuno durante el tiempo que debemos estar dormidos. Vamos a pasar a la siguiente. Es una imagen que me gustó mucho, donde nos habla acerca de cómo está funcionando como esta parte, ¿no? De las emociones con respecto a la comida. Esto lo encontré en una página española que es buenísima, que habla acerca de que el chocolate es el alimento que pues más estimula como a nuestro cerebro, y también el chocolate pues estimula como cierta parte de nuestro cerebro que está relacionada con el erotismo, ¿no? Entonces, el chocolate tiene como una activación neuronal donde hace que nosotros liberemos serotonina y otros, pues hay neurotransmisores que tienen intervención con la felicidad y la alegría. Entonces, bien, en estos estudios también se ha trabajado con chocolate y que se ha demostrado que el chocolate es uno de los alimentos con el que mayor vínculo tenemos todos. Yo creo que todos tenemos un recuerdo padrísimo relacionado con el chocolate. Y pues bueno, también lo que les platicaba, tanto hombres como mujeres pueden llegar a presentar, y pues obviamente presentar precisamente este gusto por el chocolate. Pero les decía yo que sobre todo las mujeres respondemos más directamente con las emociones que los hombres. Sin embargo, los hombres no están exentos. No todos pueden decir así un no a un chocolate. Es raro el hombre que dice que no le agrada el chocolate. Sin embargo, si tú haces una encuesta, te vas a dar cuenta que las mujeres prefieren más el chocolate que los varones. También hay un estudio que habla acerca de que, bueno, que hicieron pruebas con diferentes tipos de comida y se dieron cuenta que las mujeres preferimos más los sabores tradicionales, es decir, el sabor básico, la comida de mamá, la comida de la abuela, y los hombres sí son como más dados a experimentar esos nuevos sabores, nuevas tradiciones. Aunque aquí yo lo pondría en tela de juicio con nosotros los mexicanos, porque las mujeres también somos súper avanzadas, y entonces nos animamos a incluso nosotras mismas dentro de la cocina mezclar cosas que no dicen la receta tal vez original, y que lo mezclamos y que al final de cuentas queda bien. Entonces creo que esto aplica para ambos. Y pues bueno, también les mencionaba que nuestro cerebro manifiesta una respuesta emocional positiva ante conocer como sabores que no son agradables al paladar. Obviamente si tú pruebas algo, no sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hoy te invitan a comer a la casa de la amiga, y en casa de la amiga pues la mamá se quiere lucir y te prepara un alimento un poco exótico que tú nunca has probado, con alimentos que tal vez tú crees que no te agradan por cómo se ven, entonces te lo ofrece. Pero el simple hecho de que tú ya vayas con esa sensación de, ay, no me agrada mucho a cómo suena o cómo se ve, tienes como ese miedito de probarlo, pero si te animas a probarlo y te agradó el sabor, entonces tu emoción cambia positivamente hacia ese alimento. Claro que estoy hablando de, no sé, a lo mejor yo me estoy imaginando, no sé, un apio, y ustedes se imaginan un pastel, ¿no? Eso es diferente. Y pues tiene que ver con lo que les platicaba hace rato, con nuestra historia dietética, qué estamos acostumbrados o qué es lo que nos vamos a imaginar primero cuando yo te evoco a que pienses en un alimento que a ti te guste o que te gustaría probar, por ejemplo. Bueno, pues entonces vamos después de esta como de manera como súper rápida, explicarles cómo se relacionan los alimentos con los sentimientos. Vamos a pasar a explicar un poquito acerca de las recomendaciones que yo como nutrióloga les brindo a ustedes para que puedan trabajar en casa e incluso compartir con su familia. Dentro de esas recomendaciones vamos con la primera. La primera recomendación, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor, Ernesto? La primera diapositiva nos habla acerca de que debemos de procurar placer en nuestras comidas. ¿A qué se refiere esto? Yo les comentaba hace rato que hemos hecho vínculo con lo que son nuestros alimentos y el vínculo con nuestros familiares. Entonces, si tú
incluso lo que ya formaste o lo que ya tienes forjado en tu mente, en tu persona, lo tratamos de cambiar actualmente porque no me van a dejar mentir, digo, a lo mejor yo en una diapositiva puse apagar la televisión, pero hay algo todavía más común que se hace actualmente y eso es el celular, ¿no? No podemos usar el celular para nada, lo llevamos hasta el baño, a la comida, al momento de estar conviviendo con nuestra familia, el celular no puede faltar, ¿no? Y que incluso pues ahora en las redes sociales encontramos un montón de memes donde la abuelita así como observando de a qué hora me ponen atención y todos los demás así posteando, ¿no? Abuelita te amo, aquí con la abuela, y bueno, aquí dice, vamos a apagar la televisión y yo le incluiría todo lo que es aparatos electrónicos, la tablet, el iPad, el celular de los niños, nada de aparatos electrónicos cerca del comedor, porque ¿qué sucede? Te sientes a comer y entonces, por lo regular en el horario de la comida, digo, ahora ya hay cable y todo eso, pero estamos hablando de una población general que solamente puede ver los canales que son pues de red gratuitos. ¿Qué pasan en esos canales al horario de la comida? Hablemos de un promedio de 3 de la tarde. Siguen pasando noticias. ¿Y qué pasan ahorita en las noticias? Cosas negativas. Y entonces resulta que hoy la mamá preparó calabacitas que tampoco me agradan mucho y veo aparte o escucho en la televisión noticias negativas. ¿Qué va a suceder? Vas a seguir realizando ese vínculo negativo entre las calabazas que no te gustan tanto y el programa de televisión que estás viendo. Además, son distractores, simplemente estás masticando y ni cuenta nos damos si masticaste bien o no. Se dice que normalmente, y esto yo creo que muy pocas personas lo realizamos, es la masticación. La masticación es una parte muy importante de la digestión y es nuestra primera parte de la digestión para que esta sea adecuada. Entonces, bien, si tú no masticas adecuadamente, obviamente desde ahí ya empieza una alteración en tu digestión. Aquí dice, incluir a los niños, pero yo diría a toda la familia, en la preparación mínimo del ambiente. Digo, ahorita que los tenemos en casa, pues pueden participar como en la preparación de los alimentos. Y no me refiero a que ustedes se pongan o pongan a los menores de la casa a picar como la verdura, porque pues puede ocurrir un accidente. Pero sí puedes, por ejemplo, ayudar, no sé, a acercar las cosas a la mesa, las servilletas, poner los cubiertos, acercar el vaso que vamos a utilizar para tomar agua, o sea, como ese tipo de intervención. Y pues bueno, eso también es bien importante, dice aquí, motive al paladar e incluya nuevos sabores en su alimentación. Lo que comentaba hace ratito, nos da miedo probar cosas nuevas y pues ese miedo, y como en mi familia nunca me dieron, pues entonces yo creo que pues no está rico, ¿no? Si mi mamá, que es la experta y cocina súper rico, nunca me lo dio a comer, pues ¿cómo lo voy a comer yo ahorita? Pero eso creo que no es algo muy positivo, entonces anímense a probar cosas nuevas, alimentos que a lo mejor ahora tenemos mucha influencia de otras culturas, anímense a probar cosas buenas, pero sobre todo alimentos que incluyan, ya saben, base de frutas y verduras. Vamos a pasar a la siguiente recomendación, por favor. En la siguiente recomendación nos habla un poquito acerca de cuidar lo que se dice en la mesa. ¿A qué me refiero con esto? Tú llegas cansado de tu escuela, llegas a casa, vas a comer con tu familia y entonces, ¿qué sucede? Estamos alrededor de la mesa y como es el único momento del día en el que nos sentamos un poco más junto a la familia y podemos tener un tiempo más de convivencia, ¿qué sucede? Empieza el papá o la mamá a dar los reclamos. Fíjate que fulanito se fue a un extraordinario, o la maestra ya me mandó llamar, no sé qué habría ahora, o simplemente las noticias negativas que hay ahora día a día, ¿no? Allá fuera en la calle, te dijeron que ya asaltaron a fulanito, que hay mucho problema pues en la sociedad en general. Entonces, llegan ese tipo de pláticas al momento de que uno está comiendo, de que mataron a fulanito. Digo, es algo muy desagradable, es una conversación poco apta para el momento de la comida. Entonces, aquí decimos que hay que evitar dar malas noticias o pues no positivas, por así decirlo,
o conversaciones desagradables mientras estás comiendo. Pero también, otra parte súper importante, hay que evitar los premios, los chantajes y los castigos con los alimentos. Por ejemplo, ay, me fue súper bien en mi materia fulanita, vámonos a festejar, vámonos por una pizza y una coca gigante, y entonces festejamos, cuates o amigos, te invito a mi casa y empieza que la cervecita, la pizza, y vamos a pedir los taquitos, y obviamente nos estamos premiando y estamos haciendo un vínculo no tan positivo para nuestra mente. Le estás diciendo que cada vez de que hagas un logro, tú tienes que festejarle con un alimento, y en este caso la elección no es muy saludable. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos dice, hay que ofrecer con cariño los alimentos. Digo, yo creo que a nadie nos agrada llegar a comer a un lugar donde se te ve de mala gana, se te ofrece la comida como no de una manera muy cariñosa, pudiéramos decirlo. Entonces dice aquí, hay que procurar comer en familia lo más posible. Yo sé que actualmente la forma en la que vivimos no se presta mucho para que comamos en familia todos los días, pero otra parte también súper importante es esto, ¿no? Que todo el mundo hacemos. Vas a los tacos de la calle y como comes, deprisa y parada. No hay forma de que te sientes cómodamente en una mesa, que además tenga colores bonitos, algo que te haga sentirte tranquilo en ese momento. Entonces vamos a tratar de evitar comer de pie y deprisa. Hay que tratar de comer en casa siempre, lo mayor del tiempo, ¿sale? O bien buscar un lugar donde tú te sientas tranquilo, relajado para poder ingerir tus alimentos. La siguiente, por favor. La siguiente recomendación sería acerca de, pues, va más enfocada como a los infantes. Dice, si el niño llora, hay que evitar ofrecer inmediatamente un alimento. Hay que dejarnos vivir como esa emoción, ¿no? A lo mejor, no sé, tu amiga está triste porque ha cortado con el novio, porque tuvo algún problema familiar, y entonces tú le invitas un café. Le estás como relacionando que ese café está relacionado con que ella o que tú estás pues tomándole en cuenta y estás tratando de sacarlo de esa tristeza que tiene en el momento. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor más bien te escucho, amiga, y creo que la escucha ayuda mucho, no nada más el hecho de que le invites, ¿no? Como un cafecito y así. Digo, sí está padre, pero creo que el ambiente de un café, donde pues ves como algunas otras parejas y así, yo creo que no sería muy viable en ese momento. Entonces, igual, de la misma manera, pues no debemos de hacerlo, y pues con menos con los niños, porque lo que hablábamos en diapositivas anteriores, del hecho de que tú empieces a hacer una relación de ese niño con cierto tipo de alimentos, y por lo regular elegimos alimentos dulces, que son los que más les gustan. Digo, yo creo que nadie, ninguna mamá, corremos a consolar a nuestros hijos con un chayote cocido. Creo que eso sería muy irónico. Siempre recurrimos a los dulces, chocolates o helados. Son cosas dulces, cosas poco saludables. No corremos con el chayote, como les decía, o una rama de apio, por ejemplo. Digo, creo que hasta los niños de ahora no lo lanzarían en la cara. Y la siguiente, pues habla acerca de que hay que evitar forzar a probar los alimentos. Les decía yo hace rato, y me van a decir, oye, pues, ¿quién te entiende? Me estás diciendo que los pruebe y ahora me dices que no me force. Exacto. Hay que animarte a probar cosas nuevas, perdón, pero tienes que hacerlo de una manera consciente. Es decir, ok, tal vez no me gusta es cierto alimento, pero hoy me voy a animar a probarlo porque resulta que en esta presentación se ve más bonito, está más colorido, pero no te puedo obligar. ¿Qué sucede cuando te obligan a probar un alimento? Yo creo que todos, o bueno, la mayoría, tenemos relación negativa de algún alimento y nunca entendemos por qué sucede. Vamos a suponer, a mí no me gustaban las calabacitas, no me hacías comer calabacitas a la mexicana. Y entonces yo decía, ¿qué sucede? Bueno, si nos vamos a ahondar un poquito más a por qué no te gustan las calabacitas a la mexicana, entonces te das cuenta que a lo mejor cuando eras niño, tu mamá cocinaba calabacitas a la mexicana, y resulta que antes los papás eran como muy recios, y entonces nos hacían que nos mantuviéramos en el comedor,
y no te lo quieres comer, no, ahora te quedas ahí sentado hasta que te termines todo. Y entonces haces un vínculo negativo, es decir, es que jamás vas a probar calabacitas y que cuando tú mandes en tu casa o seas un adulto, no vas a llevar calabacitas a la casa. Entonces, ese es un momento negativo y ni siquiera te has dado el chance de probarlos nuevamente, tal vez ahora te gusten, ahora sí. Y pues bueno, la siguiente recomendación habla acerca de respetar los horarios de alimentos. ¿Lo puedes pasar, por favor, Ernesto? Hay que respetar los horarios de los alimentos. Y aquí dice, hay que procurar comer 5 veces al día. Son 3 comidas principales, chicos. Almuerzo, comida y cena. Y bueno, vamos a hacer 2 pequeñas comidas entre estas, que por lo regular van, o se incluye algún tipo de fruta o verdura, ¿sale? O incluso ustedes que están en la escuela, podrían incluir alguna barrita de amaranto o alguna barrita de granola, teniendo cuidado de que el contenido de azúcar no sea muy elevado. Y pues hay que establecer horarios de comida. No se vale como que hoy como a las 5, mañana a las 7, pues hoy mi mamá no ha llegado, entonces no voy a comer, la voy a esperar. Traten de armarse sus horarios de alimentos. Esa es una parte primordial de una alimentación correcta, tener horarios establecidos. Y la siguiente diapositiva nos habla acerca de evitar mezclar los alimentos con los sentimientos. Esto es un poco irónico porque es muy difícil. Hay que enseñarle a los niños, lo que les decía, desde pequeños nos tienen que enseñar o tenemos que enseñar a que el niño primero exprese lo que siente y que no lo reprima, porque a veces el niño está angustiado y le decimos, estamos en público, espérate que lleguemos a la casa. Entonces no te permitieron o no le permites al niño expresar su angustia en ese momento. Lo reprimimos y el reprimir un sentimiento tiene efectos muy negativos en la salud y en la salud, bueno, tanto física como emocional. Hay que evitar, pues, recurrir a berrinches o, pues, malestares con los alimentos. Es decir, él está enojado por X situación, no le compraste un juguete, o tú, ¿no? Estás molesta porque tu amiga te hizo una mala cara, y entonces llegas y comes ese alimento que es el que menos te gusta, y hoy tocó justamente comer eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a relacionar otra vez con ese momento negativo que has estado viviendo con tu amiga. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Asuma su responsabilidad. Esta va sobre todo para los chicos más pequeños. A lo mejor nosotros ya tenemos como independencia en elegir qué vamos a comer y cuánto, pero esto se refiere sobre todo al área pediátrica. Es decir, los padres deben de ser los responsables de ofrecer un alimento con calidad, pero no son responsables de elegir cuánto deben de comer. Los niños un día comen mucho y al otro día no quieren comer. Entonces hay que respetar esta parte porque desde ahí comienza una parte súper importante. Y la siguiente, pues bueno, habla acerca de la preparación de los alimentos, la presentación, ¿sale? La presentación, pues también hay que cuidarla mucho. Aquí es como una presentación como muy pediátrica, es como un changuito con las ramas hechas con algún tipo de verduras o vegetales. Yo creo que esto va más bien como para los niños, pero ciertamente también a los adultos se nos antoja un plato que tiene diferentes colores a un plato que simplemente tenga un color, ¿sale? Entonces, no es lo mismo ver un plato con contraste de colores a un alimento que simplemente tiene colores base, como por ejemplo una pasta que tiene un solo color. Lo vamos a mezclar con algún tipo de verdura para que le dé color. Y por último, pues sería estimular la actividad física. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Ernesto? En cuanto a la estimulación del ejercicio físico, pues hay que dar el ejemplo, ¿no? Y sobre todo nosotros, ahorita hay muchísimas formas en las que ustedes pueden recurrir a esas asesorías en línea incluso para hacer ejercicio. Vi que van a tener también un tipo de actividad física guiada de los eventos que tienen programados para estos días. Entren, háganlo, salen, motívense, busquen algún tipo de actividad física que les guste, inclúyanse en un equipo, ahorita no es posible por la contingencia, pero una vez que termine, inclúyanse en un equipo de su juego o deporte favorito,
o bien inclúyense en un gimnasio, simplemente reúnete con tus amigas de la cuadra para hacer ejercicio y eso te va a motivar más a hacer ejercicio. Y obviamente lo recomendable aquí para todas las edades es hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día, de preferencia diario. Igual, obviamente ya si quieres o estás trabajando como una baja de peso, pues vas a intensificar más. Las siguientes diapositivas ya no tienen que ver mucho como con el tema. Con esto terminamos, pero estamos hablando y quise incluírselos porque es un tema súper importante acerca del consumo de bebidas azucaradas, que también obviamente tienen mucha relación con las emociones. Les voy a recordar algo, ¿cómo es el anuncio del refresco oscuro con el logo rojo? Inmediatamente en cuando tú escuchas el chasquido del abrir de la lata, los hielitos, los cubos de hielo, el refresco cayendo, las burbujas, esa sensación te hace recordar algo muy positivo que se te termina ese gusto cuando te das cuenta que un refresco en promedio tiene 12 cucharadas de azúcar y que tu cuerpo solamente consciente o debería de estar consumiendo en 24 horas alrededor de 4 a 5 cucharaditas, dependiendo de tu peso obviamente, pero es un exceso de azúcar que bueno, en la siguiente diapositiva es un resumen de los efectos que tiene ácido fosfórico, que debilita tus huesos, que debilita tu calcificación y que bueno, altera los triglicéridos, colesterol, te hace más propenso a la obesidad, los colorantes artificiales que pueden llegar a provocar una alteración cerebral, una detonación de hiperactividad, además de que tiene formaldehídos que pueden provocarte cáncer. Y por último, bueno, nos vamos a quedar con esta siguiente imagen. Esta imagen habla acerca, me gustó mucho, es como una imagen muy química, pero dice, sin la dieta adecuada, la medicina es inútil. Y con la dieta adecuada, la medicina simplemente no es necesaria. Bueno, voy a concluir con esto. Las demás diapositivas, bueno, esta es la última, nada más nos habla acerca de lo que comes. Puede ser la medicina más segura y potente o el veneno más lento y dañino. Es completamente cierto, chicos. Tú decides qué tanto quieres beneficiar a tu cuerpo o afectarle. El tipo de alimentos, como decía en la diapositiva anterior, te va a predisponer para que tu tratamiento médico se lleve a cabo de una manera más correcta. Se sabe que en base a la alimentación se absorben ciertos tipos de nutrientes. Entonces, igual, si estás en un tratamiento médico, depende mucho de lo que comes para que ese medicamento se absorba de una manera adecuada o no. Entonces, bien, y simplemente si no estás tomando medicamento, comes saludable, pues entonces vas a tener una alimentación saludable o una salud más duradera, por así decirlo. Siempre has comido alimentos chatarra o una alimentación negativa, ¿qué va a suceder? Pues obviamente comenzará a haber estragos en lo que son tus órganos y tu función fisiológica. Bueno, vamos a dar pase a, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda o comentario. Ale, ¿me puedes ayudar? Licenciada, le agradecemos su participación. Vamos a iniciar respondiendo algunas de las dudas que tenemos por aquí. Okay. Una de ellas dice, ¿qué tips o estrategias hay para combatir el hambre emocional para adolescentes o jóvenes universitarios? Y yo creo que tiene mucho que ver con una pregunta que dice por aquí que sufrimos de ansiedad constante al estar todo el tiempo en casa. Obviamente, pues existe la tentación de ir a la cocina o al refrigerador. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Ok, bueno, en este caso mi recomendación sería tener en casa, es muy diferente llegar a un refrigerador, abrirlo y que lo que tengas en acceso sean frutas, verduras ya desinfectadas, lavaditas, incluso picadas en un topper, a llegar, ¿no? Como al refrigerador, abrirlo y que esté vacío, o que simplemente tengas al acceso una cerveza, porque ahora se ha dado muy típicamente de que en los refrigeradores mexicanos no falta la cerveza, no falta a lo mejor la gelatina de la fiesta del fin de semana, el pastel que te trajiste de la fiesta de la vecina, y entonces tenemos al acceso a alimentos un poco saludables. Esa es la primera. La primera recomendación entonces sería procurar que nuestra despensa y nuestro refrigerador tengan opciones saludables, que no haya como opciones, pues sí, negativas o en este caso alimentos chatarra.
Y la siguiente opción o algo que pudieran, creo que ayudarles y que también les ayuda mucho a mis pacientes, es utilizar dos tipos de alimentos. Uno, son alimentos como verduras que sea necesario masticar mucho, por ejemplo, la jícama, el pepino o la zanahoria. Este tipo de verduras es muy complicado que alguien las trague o las degluta sin masticarlas varias veces. La masticación va a hacer que el simple movimiento de tu músculo o de tu mandíbula haga una relajación y eso te va a hacer sentir un poco más tranquilo y menos ansioso. Oye, pero yo tengo ganas de algo dulce. Bueno, pues a lo mejor optas por la jícama, ¿no? Que es un poquito más dulce. Tengo ganas de algo picoso. Bueno, pues entonces les puedes agregar chile en polvo y limón, que puede ser algo que te ayude, pero utiliza algo que necesites masticar. Vuelvo a repetir, pepino, jícama, zanahoria rallada o simplemente si te agrada la lechuga, pudieras incluso comer lechuga con chile en polvo y limón. Algunos de mis pacientes adolescentes les encanta esta opción. Al principio me ponen cara de tú estás loca, pero cuando lo prueban, creo que les ayuda bastante. Otra opción es incluir en tu colación vespertina, es decir, entre tu comida y tu cena, incluir una porción de semillas. Semillas me refiero a nueces, almendras, pistaches, semillas de calabaza o pueden ser cacahuates. Obviamente estos últimos no preparados como garapiñados o japoneses, sino de manera natural. Comerlos, comer una porción es un puño chiquito, o sea, pones tu mano así empuñada y lo que quepa ahí es una porción. Entonces, eso también ayuda porque pues este tipo de alimentos hay que masticarlos varias veces y eso va a ser lo que te va a hacer sentir un poco más relajada. Y pues la recomendación final y creo que la más importante, lo que les mencionaba en la presentación, si ustedes tienen horarios de alimentos establecidos y no dejan pasar mucho tiempo de ayuno, que le llamamos nosotros, entre una comida y la otra, eso va a hacer como, o te va a hacer menos predispuesto a que lleguen como esos momentos de ansiedad. Si tú estás satisfecho o en tu hambre física, es un poco más complicado que llegue a ocurrir el hambre emocional. De acuerdo. Aquí hay otra pregunta, creo que es de una maestra. Dice que a sus alumnos en las clases finales los invita a tomar un dulce o agua ya que están cansados o poco reactivos. ¿Esto que hace ella es correcto? Creo que es una buena opción. Digo, habría que checar o que verificar el horario del que nos está hablando la profesora, pero bueno, me parece que es una maestra bastante preocupada por sus alumnos. Obviamente después de varias horas o mucho tiempo estando en la rutina de sentarte, estar escuchando una clase, estar haciendo un desgaste mental, por así decirlo, obviamente requiere que nosotros estemos consumiendo algún tipo de alimento. Creo que a lo mejor aquí algo que pudiera ayudarle muchísimo, maestra, es de que invite a sus alumnos a que ese tipo de colación no sea como tal cual un dulce. Yo le invitaría más a que los invite a que lleven más bien este tipo de botanas. Igual, hay algo muy rico que yo también les recomiendo muy seguido a mis pacientes, que es comer arándanos, por ejemplo. Son frutos, son secos, son muy dulces, pero de cierta manera no es lo mismo que le ofrezcas una paleta Tootsie Pop a que ofrezcas un puñito o una porción de arándanos frescos. Los arándanos o pueden ser pasas, ciruela pasa, todo lo que son frutos secos, pudieran consumirlos y si los mezclan, como decía, con almendras, por ejemplo, o nueces, el sabor se atenúa demasiado. Además, recordemos que lo que son los frutos secos como los arándanos y esto que son dulces, los combinas con una nuez o con una almendra que también tienen estimulación de la serotonina, obviamente va a haber una sensación de, pues sí, felicidad y pues obviamente los alumnos despiertan muchísimo mejor a darles un dulce. Incluso también la opción pudiera ser una manzana. Está completamente demostrado que una manzana te despierta muchísimo más rápido y de una manera más saludable que una taza de café. Entonces, creo que me parece una excelente opción. Lo único que me recomendaría sería cambiar el tipo de como colación, pudiéramos así decirlo, o el tipo de alimento que se están consumiendo los alumnos. Muchísimas gracias, licenciada.
Ahora sí que con esto despedimos la participación de la licenciada Marta Guadalupe Montoya Lona. Fue un gusto escuchar desde su experiencia sobre este tema tan importante. Con esto concluimos y los esperamos mañana a las 10 de la mañana con la participación de la psicóloga Laura Ramírez y el tema organización efectiva del tiempo mediante técnicas de atención plena. Continuando ahora sí con la programación de la Jornada de la Salud Integral. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. La Universidad del Sabes, en compromiso con la sociedad guanajuatense y en particular con su comunidad universitaria, lanza la Jornada de Salud Integral Virtual, la cual tiene como objetivo comunicar la importancia del cuidado de nuestra salud. En esta ocasión, y ante el distanciamiento social, se abordarán temas relacionados a salud mental, estrés, trabajo a distancia, activación física, alimentación, consejos y buenas prácticas, buscando te sirvan para este tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás, permitiéndote crear un espacio más agradable en casa. Quédate en casa, por favor. Prevenir está en cada uno de nosotros. Somos Sabes. Somos Universidad Sabes. Sabes en casa. Jornada de Salud Integral Sabes.